Mis primeros recuerdos visuales son los de un póster colgado justo encima de la cuna. Cada noche lo observaba antes de irme a dormir. Mi padre era distribuidor de cómics clandestino y una especie de camaleón de la contracultura, así lo llamaba yo. Pintó en el estudio de Warhol, compartió habitación con Lou Reed y conocía a Robert Crumb, que fueron grandes artistas de su generación. Crecí rodeado de miles de extravagancias visuales. Por eso no dejaba de observar aquella pintura. El Jardín de las Delicias, de El Bosco. Lo pintó a principios del siglo XVI, y si lo observas detenidamente, cada panel te cuenta una historia. En el primer panel aparecen Adán y Eva en el jardín del Edén. De fondo vemos pájaros volando, elefantes, jirafas y mucha iconografía religiosa. El segundo panel empieza a ser más interesante. Los pecados capitales se adentran en la pintura, por lo que aparece la superpoblación, el libertinaje y los excesos. En el último panel, que es el más horripilante, sobre todo desde el punto de vista infantil, aparece un paisaje perverso, decadente e infernal. Un paraíso deteriorado y destruido. Man may be unwittingly changing the world's climate through the waste products of his civilization. The burning of coal, oil, and wood is releasing carbon dioxide into the atmosphere. The greenhouse effect has been detected, and it is changing our climate now. Guess where the temperature goes? It goes up. Climate change is already in our backyard. Official 2012 was the hottest year in the United States. It's 2014. 2015. Warmest year around the Warmest year on record. It is his activities which drove mankind out of the Garden of Eden. Hola, ¿qué tal? Señor DiCaprio. Encantado de conocerle. Igualmente, el placer es mío. Adelante. Esto se mueve, se puede ajustar. Ah, es para controlar la altura. Sí. Para líderes altos y bajos. Así, mire. ¿Qué mensaje diría que es el más importante? El cambio climático nos está atrapando y estamos siendo testigos de condiciones meteorológicas extremas. Teniendo en cuenta la inmensidad del universo, el planeta Tierra es una barquita y si ésta se hunde, acabaremos hundiéndonos todos con ella. Se trata de un ecologista comprometido y verdadero. Por eso valoro en gran medida su liderazgo y posición ante este tema. Démosle la bienvenida al nuevo mensajero de la paz de las Naciones Unidas, el señor Leonardo DiCaprio. Muchas gracias, señor secretario. Sus excelencias, señoras y señores, es todo un honor que las Naciones Unidas me hayan nombrado mensajero de la paz por el cambio climático. Me presento ante ustedes no como un experto, sino como un ciudadano preocupado. Quiero hacer todo lo que esté en mis manos para informarme sobre este asunto, investigar qué está pasando y ver qué se puede hacer. Aunque todo apunta a que está fuera de nuestro control. Me gano la vida como actor. Interpreto papeles ficticios que resuelven problemas ficticios. Y creo que la humanidad ha abordado el tema del cambio climático del mismo modo. No dejamos de oír noticias catastróficas sobre el medio ambiente a diario. Y parece que el problema va empeorando cada vez más. Intenta hablar con cualquiera sobre el cambio climático y verás cómo lo evita. Si la ONU supiera cómo me siento y lo negro que veo el futuro, sinceramente,
Creo que se han equivocado de mensajero. Hundreds of thousands took to the streets of New York today, demonstrating for action on climate change. Secretary General Ban Ki-moon called Leo a credible voice in the environmental movement, which is like calling Jeffrey Dahmer a credible voice for Stu. Leonardo DiCaprio has just naively bought into the entire global warming hoax. Who better to educate world leaders on made-up climate change and the crisis that doesn't exist than an actor from Hollywood with 0 years of scientific training? Hola, ¿qué tal? Encantada. Encantado de conocerle, un placer. Hola. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Y yo también. He empezado a rodar una nueva película que tiene lugar en la frontera oeste de Estados Unidos a principios del siglo XIX, en los inicios de la Revolución Industrial. La película trata sobre cómo el hombre arrasa con la naturaleza y destruye especies y culturas durante el proceso. Vaya, parecen cráneos de búfalo. Alejandro, mira. ¿Son cazadores de pieles? ¿Venden los cráneos o qué? Sí, los están vendiendo. ¿Qué es esto? ¿A qué es vergonzoso? Qué fuerte. El hecho de que ni siquiera se planteara la extinción de sus animales es una auténtica locura. Si pudieras trasladar esto a una película, sería increíble. A ver si lo consigues. Vale. No crecí en un entorno natural. Mi casa estaba cerca del centro de Los Ángeles. Pero mi escapada del fin de semana era ir al Museo de Historia Natural. Desde muy pequeño me empezaron a fascinar las especies que se habían extinguido. Aquellos animales eran geniales, desde el dodo, la paloma migratoria, que era el ave más abundante de la Tierra, hasta el tigre de Tasmania, también conocido como tilacino, o el alca gigante, la cuaga y el moa. Recuerdo la rabia que sentí al leer todas aquellas historias de cómo los exploradores y los invasores habían arrasado y destruido especies enteras, junto con su ecosistema para siempre. Ahora la diferencia es que lo hacemos a conciencia y a una escala mucho mayor. Si queremos luchar de forma eficiente, debemos tener claro que gran parte de nuestra economía se basa en combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. El petróleo es la base del sector del transporte. Y el carbón y el gas natural del sector eléctrico. En las primeras décadas del siglo XXI, para no seguir dependiendo de los combustibles fósiles, nos hemos arriesgado a explotar nuevas fuentes. Es decir, destruimos cimas de montañas para conseguir carbón. La fracturación hidráulica. Perforamos el fondo marino para conseguir petróleo. Y lo de las arenas alquitranadas, que es la explotación más devastadora de combustibles fósiles. Destruyen bosques inmensos y el agua de los ríos y riachuelos está contaminada, que a su vez acaba con la vida salvaje y las comunidades nativas. Además, se necesita muchísima energía para trasladar el petróleo a los depósitos. Así que no hay combustibles fósiles limpios. Los cascos están colgados ahí detrás. Justo debajo del micro puede ajustar el volumen. ¿Quién tala todo esto?
Una empresa de explotación forestal local. Si alguien necesita que se talen los árboles para algún tipo de explotación, ellos lo hacen y luego los trituran para procesar la madera. Todo esto era un bosque boreal. Todo empezó siendo una pequeña operación a finales de los 60. Pero entonces era muy diferente. Hoy producimos 350.000 barriles diarios de crudo sintético. Hay otras empresas, Leonardo, como Exxon, que hace poco ha abierto una nueva mina. Y ahí está Shell. ¿Y las manchas negras son arenas petrolíferas? Sí, el petróleo se ve a simple vista. Lo que hacemos es filtrar la arena y extraer el petróleo. Bombeamos el suelo con vapor. Y cuando se calienta, el petróleo emerge. Se separa de la arena. Y ya está. Me recuerda a Mordor. ¿A qué? A Mordor, del Señor de los Anillos. Es una explotación inmensa. Es escalofriante. Esto es nuestra explotación minera. También verás la operación de extracción y de refinado. Las operaciones in situ están a unos 70 kilómetros de distancia. Las plantas están conectadas por oleoductos. La verdad es que cuanto más me informo sobre el tema y todo lo que alimenta al problema, más consciente soy de lo poco que sé. No sé absolutamente nada. La primera vez que oí el término calentamiento global, que es como se le llamaba al principio, fue a los 20 años, cuando tuve la oportunidad de hablar con el vicepresidente Al Gore en la Casa Blanca. Primero me dibujó la Tierra en una pizarra, luego le añadió la atmósfera y me dijo que esa capa era el mayor problema de nuestros tiempos. Yo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Me explicó que todos nuestros medios de transporte, los barcos, los trenes, los aviones, los coches, la forma en la que producimos los alimentos, la forma en la que construimos las ciudades, casi todo eso emite dióxido de carbono, CO2, que provoca un cambio climático en el planeta. Me dijo, los casquetes polares se derretirán, el nivel del mar aumentará, las condiciones meteorológicas empeorarán y habrá inundaciones, sequías e incendios forestales. Parecía una película de ciencia ficción terrorífica. Pero todo lo que dijo era real y está sucediendo ahora mismo. Vaya. Dios, qué bonito. Quiero averiguar hasta dónde hemos llegado. ¿Cuánto daño hemos hecho? Y si podemos hacer algo para detenerlo. ¿Todo bien? Hoy es 4 de julio y estamos en el Ártico. Ahora mismo estamos caminando sobre el agua del océano. Es el punto más al norte de la isla Baffin, uno de los cientos de islas del Ártico canadiense. Estamos muy por encima del círculo polar ártico y si mete la mano en el agua no podrá soportar el frío más de 5 minutos. A menos que sea un tipo duro. Y usted caza y pesca aquí, ¿no? Sí. ¿El qué exactamente? En mi territorio capturo peces, focas, narvales y osos polares. ¿Es de oso polar? Sí, así es. Vaya, qué fuerte. ¿Y el hielo, desde que es guía, ha ido disminuyendo? Sí, antes el hielo era sólido y azul. No era tan claro como este, era más oscuro y más sólido. Ahora, el hielo se parece más a un helado de heladería. Es hielo, pero es mucho más quebradizo. Se funde mucho más rápido que antes. En 2040 podremos navegar por el Polo Norte. No quedará hielo marino en el océano Ártico en verano. Estamos explotando tanto los combustibles fósiles que el hielo se está fundiendo. El Ártico es como el aire acondicionado del hemisferio norte. Si desaparece,
Las corrientes cambiarán, así como las condiciones meteorológicas, lo cual provocará inundaciones y sequías de gran intensidad. Es la transformación más drástica de un entorno medioambiental de la historia. Mira. ¡Qué cerca están! Hay unos 12.000 narvales en esta región. Aquí todavía sobreviven, pero en otras zonas la población ha descendido. ¡Vaya! ¡Qué pasada! Están esperando a que el hielo se rompa para introducirse en el fondo y alimentarse de lenguados. No me imaginaba que hicieran ese ruido. Increíble. Parece que ronroneen. No quiero vivir en un planeta sin esos animales. A los 25 años, recuerdo que me pidieron que participara en un gran acontecimiento en Washington durante el Día de la Tierra. Temperatures are rising, coral reefs are dying, and not since a meteor hit the Earth 65 million years ago have so many species of plant and animals become extinct in such a short time. Incluso pude entrevistar al presidente de los Estados Unidos. Why do you think this issue is so constantly overlooked? I think it's because it takes a long time for the climate to change in the way that people feel it, and because it seems sort of abstract now. Por aquel entonces todo el mundo intentaba correr la voz sobre el calentamiento global. Now, a couple degrees difference in today's temperatures may not seem like an emergency. La gente actuaba mediante pequeñas acciones. We all have to, bring environmentalism to the American consciousness. Y todo se redujo a soluciones tan nimias como comprar otro tipo de bombillas. Y todos pensaban que ya bastaba con cambiar de bombilla en casa. Pero está claro que hemos ido mucho más allá y que las cosas han evolucionado para peor. Siguen apareciendo ejemplos que no están en los modelos climáticos que se usan para predecir el futuro. Es decir, las proyecciones del futuro son muy conservadoras. Si el clima sigue con las temperaturas de la última década, Groenlandia desaparecerá. No se acerque a la grieta. ¡Madre mía! No se acerque mucho al borde. Mire qué potencia tiene. Esos rápidos van flechados. Toda esa agua se dirige al mar. Si eso no se equilibra con la nieve, la capa de hielo será más fina y el nivel del mar aumentará. Esa es nuestra estación climatológica. ¿Ah, sí? ¿Eso es una estación? Me había imaginado un iglú gigante lleno de científicos haciendo experimentos. Parece un equipo de buceo hecho añicos. ¿A qué está conectado? Bueno, ahora está todo derretido, pero esta manguera estaba a unos 9 metros de profundidad y ahora se ha fundido todo. Vale, entonces, ¿esa manguera estaba dentro del hielo? Sí, así lo medimos. Así calculan la cantidad de hielo que se ha fundido. Sí. Estos son 5 años de deshielo. La longitud de la manguera es el grosor de hielo que se ha derretido de la parte sur de Groenlandia los últimos 5 años. Eso es. Son cientos de kilómetros cúbicos de hielo que ya no forman parte del terreno y que se han ido al mar. Boston and Long Beach, California, may be doomed to fall victim to ever-rising sea levels. South Florida, as we know it, could be washed away by rising seas. De los lugares más susceptibles al aumento del nivel del mar, sobre todo en Estados Unidos, nos encontramos con Florida. Gran parte de su campaña se basó en hacerle entender a la gente ese riesgo inminente.
No podemos permitirnos perder el tiempo debatiendo sobre el cambio climático, y el que todavía no se crea que existe está invitado a venir a nuestra ciudad y ver el gran problema al que nos enfrentamos. En esta ciudad existe algo llamado la inundación del día soleado. Imagínese un bonito día y que de repente las calles se inunden. Cuando el nivel del mar aumenta, el agua sube e inunda nuestras calles a través de los desagües. Si la ciudad está inundada, no hay futuro. ¿Cuál es su solución? ¿Qué medidas de prevención se han establecido? Instalar bombas de agua. Venga por aquí. Ah, esa es la bomba. Sí. Estamos instalando este tipo de bombas por toda la ciudad. Esta calle en la que estamos solía estar inundada. Cuando subía la marea, la gente iba en canoa. Así que decidimos elevar las calles. Ahí puede ver la diferencia. Fíjese que hace como una pendiente. Así que la solución ha sido elevar las calles y las bombas de agua eléctricas. Sí, es un proyecto de $400 millones para toda la ciudad. Y se está financiando mediante el aumento de impuestos. Claro, como ya se imaginará, no fue una medida muy bien acogida por la ciudadanía. Pero estas obras supondrán una gran diferencia. Sí, totalmente. Y les dará un margen. Sin duda, creo que nos dará unos 40 o 50 años de tiempo. ¿Y ya está? Sí. Lo que siempre respondo cuando la gente me pregunta qué pasará dentro de 50 años es que tenemos que encontrar soluciones, pero desgraciadamente tenemos un gobernador y un consejo de ministros que no creen que sea un gran problema. Officials in Florida were banned from using the words climate change. This policy began in 2011 after Rick Scott came to office. Nadie quiere hablar del cambio climático, sobre todo el senador de Florida, Marco Rubio, que no cree que exista tal problema y no está interesado en ayudar a nuestro estado. Pero ojalá hubiera luchado más por conseguir fondos federales durante los últimos 3 años para conseguir que nuestras ciudades fueran habitables. I do not believe that human activity is causing these dramatic changes to our climate the way these scientists are portraying it. ¿Por qué cree que hay tanta oposición a la ciencia? Todo está relacionado con presiones políticas e industriales. Y yo siempre digo lo mismo. El océano no es republicano ni demócrata y lo único que hace es aumentar de nivel. Satellite data show for the last 17 years there has been no significant recorded warming. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, we need some global warming. It's freezing. El consenso en la comunidad científica respecto a que el cambio climático ha sido causado por el hombre es el más sólido en toda la historia de la ciencia, incluso más que el de la teoría de la gravedad. El 97% de los climatólogos afirma que el clima está cambiando y es debido a la explotación de combustibles fósiles y a otras acciones humanas. Pero por desgracia se cree que estamos lanzando una campaña de desinformación masiva para confundir a la gente. If you look at the satellite data, we actually have had no significant warming since 1998. Actually, no warming. We've been cooling in recent years. If you actually believe that global warming is the biggest problem we face, you're the dumbest son of a bitch on the planet. ¿Sería tan amable de explicarme su formación y qué estudios ha realizado? En el instituto yo era el típico bicho raro al que le encantaban las ciencias y las matemáticas. Luego estudié la carrera de física y hace una década y media que junto a mis compañeros de carrera nos dedicamos a investigar el cambio climático del pasado más distante. Publicamos una gráfica en la que se veía claramente que había habido un largo periodo de refrigeración y luego de repente apareció un pico muy elevado de aumento de la temperatura que no tenía ningún precedente, al que llamamos palo de hockey, porque era semejante a esa curva. Una vez publicada aquella gráfica, mi vida dio un giro de 360 grados. ¿Por qué exactamente? ¿A qué le condujo aquella publicación? Me desprestigiaron en artículos del Wall Street Journal y en la Fox. Decían que era un farsante. Other German scientists have called it statistical rubbish. He's been called a statistical charlatan. Los diputados me atacaban. Me amenazaron de muerte y de forma tan intensa que una vez tuvo que venir el FBI a mi oficina para analizar un sobre que me habían enviado que contenía un polvo blanco. También amenazaron a mi familia. A esa gente no le interesa ganar el debate científico, solo necesita dividir a la ciudadanía
Y todo ese odio y miedo está organizado e infundido por unos pocos. El combustible fósil interesa a gente como los hermanos Koch, que son los que financian esa gran campaña de publicidad del negacionismo del cambio climático. The reality is a lot of climatologists believe that the science is not settled. Global warming is illusory. We're actually going through a period of global cooling. It's easier to believe in a benevolent God, the baby Jesus, than it is in some kind of theory about global warming. Han creado páginas web, canales de noticias y grupos de expertos y tienen a gente con acreditaciones impresionantes dispuestas a venderse por los combustibles fósiles. Dr. Fred Singer, president of the Science and Environmental Policy Project. The weather balloons around the world show no warming of the atmosphere in the last 25 years. Existen muchas organizaciones con nombres tan pomposos como American for Prosperity o The Heartland Institute. Son grandes entes cuyas bases son intereses empresariales. American for Prosperity es socio directo de los hermanos Koch. That's an organization founded by David and Charles Koch. And good morning to you, Tim. Welcome here. What are you going to get for your money? We hope to see policies change. La industria de los Koch es una de las empresas privadas con los mayores intereses en combustibles fósiles del mundo y están haciendo todo lo posible por mantener su riqueza. Han presionado al Congreso. James Inhofe es el diputado más famoso que niega por completo el cambio climático. Y es el presidente del Comité de Medio Ambiente del Senado. No le sorprenderá saber que James Inhofe es uno de los mayores receptores de dinero procedente de combustibles fósiles en el Senado de los Estados Unidos. Los intereses en el combustible fósil han comprado a nuestra Cámara de Representantes y a la Comisión del Senado sobre Medio Ambiente. Nuestro Congreso no puede promulgar leyes medioambientales porque está formado por diputados que niegan la existencia del cambio climático y bloquean cualquier propuesta de ley que intente abordar este problema. La verdad es que no entiendo cómo pueden desacreditar a científicos que han dedicado su vida a este tema. A mí me dan ganas de darme a la bebida. Normal, si yo fuera científico estaría cabreado todos y cada uno de los días de mi vida. Esa gente se esfuerza al máximo para llevarnos por mal camino, para seguir explotando los combustibles fósiles, de modo que al final acabemos con un planeta destrozado. ¿Puede haber algo más inmoral? Even now, man may be unwittingly changing the world's climate through the waste products of his civilization. Due to our release through factories and automobiles every year of more than 6 billion tons of carbon dioxide, our atmosphere seems to be getting warmer. This is bad? Well, it's been calculated a few degrees rise in the Earth's temperature would melt the polar ice caps. En realidad, conocemos este problema desde hace décadas. Desde hace más de un siglo. Every day I send you 1,000 times more power than you use in a year. Anybody working on getting power direct from old Blowhard here? Oh yes, but not nearly enough. Roll 6B. Imagínense cómo sería el mundo hoy en día si nos hubiéramos tomado en serio las advertencias de la ciencia de entonces. Out of the sunlight that falls on it. But our engineers, they'll have to build efficient generators that spread out over acres, even square miles, to compete with the cheap coal and oil still available to us. Desde entonces, nuestra población ha aumentado en 5.000 millones de personas y suma y sigue. China ha superado a Estados Unidos, siendo el país más contaminante del mundo. Ahora es más complicado resolver el problema. Estamos en el otro lado de la calle. Y ahora vamos por el carril bici. Los últimos 35 años, China se ha industrializado y urbanizado masivamente. Y sigue creciendo. China es la fábrica del mundo. Exporta a todos los países occidentales
Y gran parte de la contaminación de esta industria se está acumulando en nuestros jardines. En esta zona, a las afueras de Pekín y en la península de Shandong, el consumo de carbón es igual al consumo total de Estados Unidos. Dios. Y no es una zona muy grande. La gente suele preocuparse más cuando sabe cómo les afectará todo esto a su salud, la salud de sus hijos y la de su familia. En China, a la gente le preocupa el cambio climático, pero sobre todo porque es algo que les afecta a diario. La gente quiere formar parte de la solución. Los problemas medioambientales son la razón principal de las manifestaciones masivas. Lo que queremos es sancionar a los responsables, que todas las centrales eléctricas sean transparentes en la información y se sometan al escrutinio público. Partiendo de esa base, estoy creando una base de datos de las zonas de contaminación nacionales. Estas son todas las grandes fábricas de China, unas 9.000. Las que están en rojo son las que no cumplen las normas. Cada hora deben aportar unos datos de seguimiento. La gente puede ver esto en sus móviles y puede presionar a las fábricas para solucionar sus infracciones. Es una idea brillante. No dejáis que las empresas actúen en la clandestinidad. Y los medios nos ayudan mucho. ¿Los medios chinos hablan del cambio climático con regularidad? Constantemente. Si a la gente le das información, le das el poder. Y ese apoyo de la población ayudó a que se crearan leyes medioambientales en China. El gobierno ha cambiado su programa de energías renovables. ¿La energía solar y la eólica están en alza aquí? ¿Será ese vuestro próximo paso? China cuenta con las empresas de energía solar y eólica más grandes del mundo. Aunque debamos superar grandes retos, como el de la superpoblación, este país va a priorizar en estos dos tipos de energías limpias y no en el carbón. Y si China puede hacerlo, creemos que el resto del mundo también. China sigue basando su economía en combustibles fósiles, pero parece ser que se están pasando a las energías renovables mucho más rápido que cualquier otro país. Pero me pregunto si el resto de países subdesarrollados, con un elevado crecimiento de la población, podrán realizar la misma transición. Largest emitter, yet the country is struggling with massive power shortages and rolling blackouts. India has consistently said that its biggest priority is development and bringing people out of poverty. Nos importa el cambio climático, pero somos un país en el que el acceso a la energía es tan problemático como el cambio climático en sí. Tenemos que asegurarnos de que cada ciudadano indio tenga acceso a la energía. Por lo que me han contado, hay 300 millones de personas que viven sin electricidad en la India. Sí, cierto. Lo que equivale a la población total de Estados Unidos. En los pueblos de la India actuales sigues viendo a gente coger heces de vaca y hacer una especie de pasteles o uples en hindú y quemarlos. Y esa es su única fuente de energía para cocinar. Luego cocinan los alimentos sobre ese fuego.
Un 30% de los hogares en la India todavía no tiene acceso a la energía. Si queremos que todo el mundo tenga electricidad, hay que asegurarse de que ésta tenga un precio asequible. La India tiene una inmensa reserva de carbón. Contamos con la tercera o la cuarta mayor reserva de carbón del mundo. El carbón es más barato por mucho que no nos guste. Y hay que tener en cuenta ese punto de vista. Si creamos un problema en el pasado, lo volveremos a crear en el futuro. Actualmente existen 700 millones de hogares que cocinan con biomasa. 700 millones de hogares. Si todas esas personas empezaran a usar combustibles fósiles, nos cargaríamos el mundo. Los que vienen y nos dicen que los más pobres del mundo deberían usar la energía solar y que no deben cometer los mismos errores que ellos, ese es el gran discurso de los ingenieros estadounidenses. A esos les digo que si fuera tan fácil me encantaría ver cómo Estados Unidos también usa esa energía solar, pero no lo hace, así que invirtamos el dinero donde toca. Tenemos que poner en práctica lo que predicamos. Siento decirle esto. Y sé que usted es norteamericano, no me malinterprete, pero si siguen derrochando así, le harán un agujero al planeta. Y es de esto de lo que se tiene que hablar. Le voy a mostrar algunos datos. La electricidad que consume un norteamericano es equivalente a 1,5 ciudadanos en Francia, 2,2 ciudadanos en Japón, 10 ciudadanos en China, 34 en la India y 61 en Nigeria. ¿Por qué? Porque ustedes construyen ahora mucho más y consumen mucho más que en el pasado. La verdad es que el estilo de vida y el consumo deberían ser el centro de la cuestión y del debate relacionado con el cambio climático. Sinceramente, no puedo estar más de acuerdo. Es imposible rebatirle. Tiene toda la razón y creo que sí, que es un tema muy peliagudo el pedirle a los norteamericanos que cambien su estilo de vida. Y creo que, muy a mi pesar, eso no va a suceder. Somos dependientes y si queremos resolver esta crisis climática, creo que las energías renovables como la solar o la eólica deberían volverse más y más baratas si les inyectamos dinero. Si invertimos dinero en ellas, se resolverá el problema. Pero veo que no está muy de acuerdo. Sí, este gesto con la cabeza significa que no. Vale. ¿Quién invertirá, Leo? Seamos realistas. ¿Quién invertirá y cómo lo hará? Ya se está invirtiendo en energía solar actualmente. China está invirtiendo más en esa energía que Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Estados Unidos para dar ejemplo al resto del mundo? Su país es adicto a los combustibles fósiles y si empiezan a sufrir las consecuencias, es algo de lo que nosotros debemos aprender. Sería un gran avance para la India que todos nos dirigiéramos a nuestro gobierno y les dijéramos: si Estados Unidos puede hacerlo, nosotros también. Lo triste es que no está pasando. Y la gente como yo somos lo suficientemente ricos como para resistir a los primeros golpes del cambio climático. Pero los pobres de la India, los pobres de África y los de Bangladesh son los que están más afectados por los primeros signos de este cambio climático. ¿Qué sembró ahí, Hayiji? Ahí es donde planté cebollas. En febrero y marzo es cuando se ponen a cultivar, pero durante medio año han sufrido lluvias intensas de 5 horas seguidas. ¿Medio año con fuertes lluvias durante 5 horas? Sí, 5 horas. ¿Y los cultivos se han destruido? Sí, totalmente. Te rompes la espalda cultivando. Luego vienen estas lluvias intempestivas y ya es la gota que colma el vaso. El resto de países deben entender que el cambio climático es real y es urgente actuar. No es producto de nuestra imaginación. Estados Unidos ha sido el mayor emisor de gases de efecto invernadero de la historia. Y no hay duda de que todos nos hemos beneficiado de los combustibles fósiles. Y yo también. Mi impacto ecológico seguro que es mucho mayor que el de mucha gente. Y hay veces que me pregunto,
¿Qué es lo correcto? ¿Qué acciones deberíamos llevar a cabo? Hay más de 1.000 millones de personas sin electricidad que necesitan luz y calefacción. Ellos también quieren el estilo de vida que tenemos en Estados Unidos desde hace 100 años. Si vamos a resolver este problema, todos tenemos la responsabilidad de ser un ejemplo e incluso mucho más. Debemos ayudar al mundo subdesarrollado a vivir esa transición antes de que sea demasiado tarde. Estamos viendo cosas que no habíamos visto en el pasado. No es que las islas vayan a desaparecer, es que antes de eso sufriremos una gran crisis. Y ya está sucediendo. En estos momentos estamos sufriendo intensas inundaciones. El agua salada se mezcla en los estanques de agua dulce y luego pasa a ser el agua potable de la gente. ¿La comunidad científica les ha dado algunos datos sobre cuánto tiempo tienen de margen? Según las previsiones que nos ha presentado la ciencia, nuestra isla se inundará y la pregunta es, ¿qué haremos al respecto? Ahora mismo, de forma interna, estamos evacuando a las comunidades de algunas partes de la isla a zonas donde el agua no ha llegado. Pero nuestra estrategia a largo plazo es algo que he debatido a nivel internacional porque debemos aceptar la realidad, y es que no podremos acomodar a toda la población. Hemos adoptado una política de migración con dignidad. Hemos comprado un trozo de tierra en Fiji, por lo que si nuestros ciudadanos optan por emigrar hoy, lo podrían hacer. Y deberán hacerlo porque no les queda otra. Yo tengo nietos, tengo 12, y también me gustaría poder irme sabiendo que podré seguir teniendo una casa. Las islas del Pacífico somos un paraíso en peligro. El nivel del mar ha aumentado en todo Palau y ha inundado cultivos y casas. Es increíble. ¿Cuándo fue la última vez que la isla estaba intacta, con casas y todo? Hace 12 años. Llegabas y había gente viviendo aquí. Tras ese periodo, este es el resultado. Y esto es solo un pequeño ejemplo. Las islas más pequeñas, que son las que menos afectan al clima, son las que van a sufrir más el impacto ecológico, y todo por el calentamiento global. Lo que le hemos hecho al resto del mundo es un delito. No es que el nivel del mar aumente. Hemos cogido los ecosistemas marinos que solían ser abundantes en peces y los hemos destruido hasta acabar con un sistema de más de 500 millones de años de evolución. 1.000 millones de personas dependen de la pesca en los arrecifes de coral por la cantidad de proteínas. 1.000 millones de personas. Estamos viendo lo que era un arrecife de coral bastante sano. ¿Nota algo raro? Que no hay ni un animal nadando. ¿Es un coral de arrecife muerto? Sí, ha llegado a su fin. Estamos presionando mucho al sistema porque es un serio problema para la salud de los arrecifes y su capacidad para crecer. Muchas personas han perdido un medio de vida. Está provocando hambruna.
¿Pasa por todos lados? Sí, claro. Creo que los arrecifes, tal y como los conocemos, acabarán desapareciendo. Los océanos son como un gran amortiguador porque absorben el dióxido de carbono, alrededor de 1/3 del CO2 que expulsamos a la atmósfera. Por eso los océanos ayudan a estabilizar el clima. El problema es que el océano no puede hacer su trabajo lo suficientemente rápido con esas emisiones tan elevadas de dióxido de carbono. La vida nunca desaparecerá del océano. Siempre existirá vida ahí abajo, pero puede ser que no sea el tipo de vida que queramos. Puede ser que retrocedamos a como era todo hace 3.000 millones de años y tengamos un montón de lodo. Estamos destruyendo los ecosistemas que normalmente nos ayudan a estabilizar el clima. Igual que los océanos, los bosques absorben el carbono de la atmósfera. Durante décadas, los bosques han absorbido el carbono, lo han almacenado en los troncos, en las hojas y en la materia orgánica. Los bosques guardan ese carbono para los seres vivos, hasta que llegamos nosotros y lo quemamos todo. Entonces actúa como una bomba y emite unas emisiones de carbono inmensas a la atmósfera. La niebla es muy densa, ¿no? La visibilidad no es muy buena. No se ve nada. Da un poco de miedo. ¿Todo eso es natural? ¿Esos incendios? No hay nada natural. Nunca había visto algo así. Bienvenido a Sumatra. Quedan 3 grandes zonas de selva tropical en el mundo. El Amazonas en Sudamérica, la cuenca del Congo en África y la selva del sudeste asiático, que se extiende por Indonesia. En Indonesia, hemos visto que incendian zonas de la selva intencionadamente para crear plantaciones de aceite de palma, que producen el aceite vegetal más barato del mundo. Ese producto está en nuestros alimentos elaborados, en nuestros cosméticos y en el detergente. Y es tan barato que está haciendo enriquecer a muchas empresas. Todos esos árboles en fila de ahí son plantaciones de aceite de palma. Hay miles de plantaciones de aceite de palma. Han destruido gran parte de esta selva. Es increíble. Estamos en el último lugar de la Tierra en el que todavía hay elefantes, rinocerontes, orangutanes y tigres compartiendo el mismo espacio. ¡Qué preciosidad! La expansión de la industria del aceite de palma ha destruido más del 80% de nuestra selva. Indonesia es uno de los países más corruptos del mundo. Las empresas sobornan a los funcionarios del gobierno para que les den permiso para empezar a incendiar los terrenos. Esos incendios emiten una cantidad inmensa de carbono. En 2015, cada incendio provocado en las selvas de Indonesia emitía más carbono diario que el de todo Estados Unidos. Y esos incendios continúan sucediendo. No solo está en juego la vida de las personas, sino la de estas especies salvajes. No puedo ni llegar a imaginar cómo era esta selva. Una selva en la que el rinoceronte, el elefante y el orangután se reproducían a miles. Estos animales son un subproducto de la selva que desapareció a causa de la industria del aceite de palma. Son refugiados de una selva que ya no existe. Vaya, cómo me agarra. ¡Qué fuerte estás! Os voy a dar un poco de fruta, no os asustéis. ¿Zanahoria o fruta? Sin duda queréis fruta. Es lo que más os gusta, ¿eh? Toma.
¿Te gustan las zanahorias? ¿O no mucho? Madre mía. Son increíbles. Cuando la gente los ve y dice, ¡ay, pobrecitos!, yo les digo que estos animales son unos supervivientes. ¿Qué le ha pasado al resto de orangutanes? Están todos muertos. Y la razón por la que siguen talando el bosque para cultivar plantaciones de aceite de palma es porque la gente sigue comprando esos productos. Todos deberíamos ser más conscientes de lo que compramos en el supermercado porque las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria están afectando a lugares como el ecosistema de Loiser. Si el aceite de palma está en casi todo lo que compramos, ¿cómo podremos evitarlo los consumidores? Si estos productos tienen un impacto tan devastador, ¿por qué los gobiernos no están imponiendo restricciones para evitar que esas grandes empresas destruyan el planeta y se sigan enriqueciendo? Si quieres hacer algo que no implique acudir a las autoridades, como gobiernos u otros entes, no se me ocurre mejor manera que cambies la dieta. Y puedes empezar hoy mismo. Usted es científico y estudia los efectos de la agricultura en el clima, pero creció rodeado de ganado que luego llevaban al matadero, ¿no? Soy científico. Eso es lo más importante. De todas las causas de la deforestación tropical, la mayor es la carne de bovino. La ternera es uno de los usos menos eficaces del planeta. En Estados Unidos, el 47% del terreno se usa para la producción alimentaria y gran parte del mismo se usa para cultivar pienso para el ganado. Los productos como la fruta, las verduras y los frutos secos solo ocupan un 1% de ese terreno. Lo más importante es que las vacas producen metano, que es un poderoso gas de efecto invernadero. Las vacas comen tanto como pueden y cuando están masticando, expulsan una gran cantidad de metano hacia la atmósfera mediante sus flatulencias. La atmósfera suele contener mucho más CO2, pero el metano tiene un efecto muy perjudicial. Cada molécula de metano equivale a 23 moléculas de CO2. Y casi todo el metano que hay en la atmósfera procede de nuestro ganado. Si lo comparamos con las emisiones de otras fuentes, ¿qué porcentaje puede emitir el consumo del ganado bovino? Un 10 o 12% del total de emisiones de Estados Unidos procede del ganado bovino. Es escalofriante. Y esto se solucionaría buscando dietas alternativas. Y no haría falta proponer grandes cambios, simplemente cambiando de carne, incluso pasándonos al pollo. Los pollos necesitan solo un 20% de terreno y un 10% menos de gases de efecto invernadero. Si compara los campos de arroz, patatas o trigo con los campos del ganado bovino, estos últimos son 50 veces más grandes. Si redujéramos la cantidad de ganado a la mitad o a una cuarta parte, ya sería una gran diferencia. Sí, bastante grande. ¿Cree que sería una alternativa real Teigada en nuestra cultura? Quizá no todo el mundo esté preparado para comer tofu todos los días, y lo entiendo. Pero si te gusta la carne y en vez de vaca comes pollo, ya habrás eliminado un 80% de lo que tú emites, dependiendo de dónde vivas. Seamos realistas, no es tan difícil cambiar un poco de dieta. Dos pasos más. Ahí. Vale, listos. Para la película de El Renacido, en la que el hombre lucha contra los elementos naturales, fuimos a rodar al cinturón de nieve de Canadá. Lo irónico fue que las temperaturas eran tan altas que nuestro escenario se fundió. Para poder acabar la película, tuvimos que recorrer medio mundo para encontrar nieve.
El hecho de que 200 personas tuviéramos que trasladarnos en pleno verano al Ushuaia, a 15.000 kilómetros de donde se suponía que íbamos a rodar hacía 3 meses, es porque el hielo se estaba derritiendo. Había sido un invierno muy cálido. Hemos bajado hasta el extremo sur de nuestro continente, cerca del Polo Sur, para grabar esta película, porque es el último lugar donde queda nieve. El otro día, hablando con mi hijo, le dije, te parecerá gracioso, pero tristemente para vosotros, los niños, el hecho de ver nieve será una aventura exótica. Muy poca gente la podrá ver en el futuro. Es como si estuviera en una película surrealista. Miro a mi alrededor y pienso, cuando tenga hijos, todo lo que hoy damos por hecho, nuestro planeta, toda esa biodiversidad y belleza, todo eso va a ser diferente en el futuro. Cada punto de luz que vemos es completamente diferente. Viene de una fuente de energía diferente. Debemos construir de otra manera. Todos los coches que están ahí fuera deben ser reemplazados. Y esto es solo una ciudad. Si observas un mapa de la Tierra de noche, verás un planeta totalmente iluminado por esa electricidad. Queremos luchar contra todas esas empresas con intereses en los combustibles fósiles que quieren seguir lucrándose. ¿Cómo podemos darle la vuelta a todo eso? La industria de los combustibles fósiles es la más grande del mundo. Es el sector más influyente y rico de todos. Así que cuantas más protestas civiles haya contra ellos, mejor. Pero desde un punto de vista científico, vamos por una senda inevitablemente catastrófica. Así que cuanto antes tomemos medidas, menos daño provocaremos. Madre mía, qué pedazo de robot. ¡Vaya! ¿Cuáles son sus perspectivas frente a esta situación? El objetivo de nuestra gigafactoría es conseguir que el coste de las baterías disminuya hasta ser asequible. Bien. Las baterías son esenciales para la energía sostenible del futuro. El sol no brilla siempre, por lo que es necesario almacenar su energía en una batería. ¿Cómo va a ayudar su iniciativa a los países subdesarrollados con superpoblación que necesitan energía? La ventaja de la energía solar y de las baterías es que se evita que se abran más plantas eléctricas. Podrías estar en un poblado remoto y tener placas solares que carguen un pack de baterías que suministren energía a todo el pueblo sin tener que instalar kilómetros de cable de alto voltaje por todo el territorio. Es lo mismo que sucedió con los teléfonos fijos y los móviles. En muchos países subdesarrollados ni siquiera saben lo que son los teléfonos fijos y han pasado directamente a los móviles. De hecho, hoy hemos hecho algunos cálculos de cuánto tardaría todo el mundo en usar solo energías sostenibles y qué tipo de rendimiento necesitaríamos. Y la respuesta es unas 100 gigafactorías. ¿Unas 100? Sí, 100 como esta. ¿Para cubrir la zona de Estados Unidos? No, del mundo entero. ¿En serio? Sí, la energía de todo el mundo. ¿Y ya está? Sí. Pues eso parece, no sé... Muy factible. Sí, bastante factible. Ya. Cuando se acaben las obras de la gigafactoría, será el edificio más alto del mundo. Contará con diversos niveles y una superficie de 15 millones de metros cuadrados. Tesla no puede construir 100 gigafactorías, pero lo que realmente marcará la diferencia será que haya otras empresas mucho más grandes que Tesla que hagan lo mismo. Si las grandes empresas industriales de China, Estados Unidos y Europa y el sector automovilístico también crean estas fábricas, entonces podremos acelerar esa transición al uso de energías sostenibles. Si los gobiernos proponen leyes para favorecer a las energías sostenibles, podremos acelerar ese proceso. Eso es fundamental. A menos que le pongan un precio al carbono. Nunca llegaremos a hacer esa transición a tiempo, ¿verdad? Exacto. Y la única forma de hacerlo es proponer un impuesto sobre el carbono.
Vale, que alguien me explique eso del impuesto sobre el carbono, que sería el remedio mágico para el cambio climático. El impuesto sobre el carbono significaría añadirle un impuesto a toda aquella actividad que emita carbono a la atmósfera. Cuando creas un impuesto, aumentas el precio de las cosas y la gente consumirá menos. Esa es la lección número 1 de la clase de economía. Usted imparte clases de economía en la Universidad de Harvard y ha publicado un libro sobre economía moderna, ¿verdad? Como hace años que imparto este curso, decidí escribir un libro. Me han informado de que usted ha trabajado con republicanos de renombre como John McCain, Mitt Romney y George Bush cuando fue presidente. Era el presidente del Consejo de Asesoría Económica. ¿Y por qué no existe ese impuesto sobre el carbono? Porque los políticos no siempre hacen caso a los expertos. La idea es que queremos gravar impuestos en actividades que son perjudiciales para la sociedad. Por eso hemos subido el precio de los cigarrillos creando un impuesto para ello. De esa manera la gente los consume menos. El cambio climático presenta varios efectos negativos y costes a la sociedad. Un impuesto sobre el carbono forzaría a la gente a tener en cuenta ese gasto. Creo que intentar reclamar la responsabilidad social a las personas es muy difícil porque suelen tener vidas complicadas y tienen muchas cosas de las que preocuparse. No quieren tener que pensar en el cambio climático cada vez que toman una decisión. No pueden. Aunque cada vez que usas el coche deberías de estar pensando, ¿qué le estoy haciendo al clima? Lo que haría ese impuesto sobre el carbono sería llevarnos por el buen camino. Vale, a ver si lo entiendo. Usted es republicano, pero ¿quién quiere pagar más impuestos? Algo que hay que tener en cuenta es que si existiera ese impuesto sobre el carbono, se podrían recortar otros impuestos para equilibrarlo. Por ejemplo, los salariales. Habría un cambio en lugar de un aumento de impuestos. ¿Cree que sería posible aprobar un impuesto sobre el carbono, teniendo en cuenta la situación política? Si ni la mitad de los diputados cree en el cambio climático. Durante la campaña, el presidente Obama no quiso usar el término impuesto sobre el carbono porque lo habrían masacrado en los sondeos. Si queremos cambiar el punto de vista del presidente respecto a este tipo de impuesto, hay que cambiar el punto de vista de la sociedad sobre el mismo. Piense en el matrimonio gay y recuerde cuando Barack Obama se manifestó en contra del mismo. ¿Cuándo cambió de opinión? Cuando los sondeos cambiaron. Aunque llamemos a los políticos nuestros líderes electos, en realidad son nuestros seguidores electos. Hacen lo que la gente quiere que hagan. Una vez que la sociedad esté convencida, entonces los políticos seguirán sus órdenes. President Obama and representatives from nearly 200 other countries are trying to reach an agreement to keep global warming in check. In December, the world will come together at the UN Climate Conference in Paris, and we will see whether or not we can muster the collective political will to reach an ambitious, comprehensive agreement. This is a critical year. Leo, ¿qué tal estás? Gracias por concederme la entrevista. La última vez que nos abrazamos provocamos casi un escándalo. Tú y yo tenemos peligro. ¿En serio? Ah, sí, es verdad. Se me había olvidado. Un placer verle de nuevo, secretario. Tras décadas de negociaciones fallidas, ¿en qué se diferencia la negociación actual del resto? Recuerdo las imágenes de George Bush Sr. cuando dijo que acababan de descubrir qué era eso del calentamiento global. We come to Rio proud of what we have accomplished and committed to extending the record on American leadership on the environment. Ha habido una cumbre de la Tierra tras otra y las acciones han brillado por su ausencia. Bueno, le voy a explicar por qué esta vez sí que es diferente. El año pasado el presidente Obama se reunió en Pekín con el presidente de China, Xi, y anunció una reducción de las emisiones para la cumbre de París. Imagínese que las dos mayores potencias económicas del mundo, aunque también las más contaminantes, se reunieran y realizaran una declaración así. Fue un momento histórico sin ningún tipo de precedente. Se nos han juntado muchas cosas y, desgraciadamente, todas las consecuencias negativas del cambio climático también están ahí. Lo que está pasando es que hay miles de personas que deben huir de su país a causa del clima. Y la gente se enfrenta por la escasez del agua, lo que podría provocar guerras. Y cualquier filosofía extremista podría aprovecharse de las personas que no tengan donde vivir y los sitúe en una situación muy vulnerable.
puedo asegurarles a todos esos escépticos del cambio climático que esto sucede hoy en día, y el mayor miedo es que no sepamos dejarles un planeta a nuestras generaciones futuras tal y como se nos fue dado. Actualmente me dedico a intentar entender cómo podemos conseguir un futuro próspero para la humanidad tras haber llegado a una situación en la que el planeta está empezando a tocar techo. Tengo el privilegio de presidir una organización llamada Liga de la Tierra, que es una red de los principales científicos del sistema terrestre que trata de reunir todo el conocimiento sobre la comprensión de nuestro futuro en la Tierra. Durante este siglo la temperatura va a aumentar una media de 4 grados. Nunca hemos vivido un aumento de temperatura así desde hace unos 4 millones de años. Y obviamente no tenemos testigos directos de esa época. ¿Me podría describir cómo será el mundo si no actuamos? Para empezar, durante los últimos 12.000 años, las temperaturas han sido milagrosamente estables. De hecho, las temperaturas medias han variado solo 1 grado bajo cero durante todo ese periodo. Era un planeta perfecto con una atmósfera perfecta. Exacto, pero veamos qué le ha pasado a la temperatura. ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, actualmente nos acercamos al grado centígrado. Por ahora son 0,85 grados, pero ya estamos observando algunas consecuencias antes de lo que esperábamos. Los arrecifes de coral han empezado a desaparecer antes de ese aumento de 2 grados. Y las predicciones son de 1,5 a 2 grados, así que... Eso ya está pasando. Eso es lo que pasará probablemente. Es lo que pasará probablemente. Si hay un aumento de 3 o 4 grados, habrá olas de calor que provocarán que muchas zonas sean inhabitables. La agricultura desaparecerá de la zona del Ecuador, lo que nos hará responsables de la incapacidad de alimentar a la humanidad. A los científicos les preocupa que pueda llegar un punto en el que la Tierra tome el control y empiece a reforzar el calentamiento. Eso es lo que llamamos puntos de inflexión, y el más obvio es el de Groenlandia. Por primera vez, la superficie de Groenlandia ha empezado a derretirse hasta tal punto que, en vez de ser una superficie blanca, se está oscureciendo. Y de repente, en vez de ser un agente refrigerador, es un calentador. ¿Porque ya no hay hielo que actúe como un espejo? Sí, por el cambio de color. Por el cambio del color del hielo. Eso es. De repente, toda esa energía empieza a introducirse en el terreno, y el metano atrapado bajo el suelo permanentemente congelado se descongela hasta que acaba siendo expulsado. Lo que calentaría incluso más el planeta y se emitiría más metano. Exacto. Eso pasaría si no actuamos de forma inmediata. Sí, pero a nadie le importa. Aunque si en la cumbre sobre el clima de París, que tendrá lugar en diciembre, los líderes mundiales llegan a acuerdos y abren una ventana, aunque sea pequeña, podríamos revertir el proceso para conseguir estabilizar el planeta. En la última cumbre no se llegaron a grandes soluciones relacionadas con las energías limpias o la alta tecnología. Pero en París vamos a ver esto y lo vamos a comprobar. Si te levantas en Alemania un sábado por la mañana, un 30% de la electricidad de tu casa proviene de energía solar y eólica, y no de un par de generadores, sino de más de 2 millones de ciudadanos conectados a una red de placas solares. Dinamarca, algunos días, produce actualmente más del 100% de su electricidad mediante energía eólica. Un 100% y totalmente renovable. Y recordemos que una vez invirtamos en energía solar o eólica, esa energía es gratuita para siempre. En países como el mío, Suecia, hubo una revuelta de la sociedad. Desde grupos de jóvenes hasta organizaciones ciudadanas, llegaron a presionar tanto que el presidente del gobierno anunció hace 3 semanas que Suecia se va a convertir en el primer país del mundo que no usa combustibles fósiles. Enhorabuena. Me sorprendió el hecho de que fuera una acción que se impulsara desde abajo. Creo que hemos redirigido el mundo hacia un futuro sostenible. Pero el miedo es que lo estemos haciendo demasiado lento. Damas y caballeros, nos hemos reunido aquí para escribir el guión de un nuevo futuro
El destino de nuestro planeta está en sus manos. Soy una chica con grandes sueños que viene de Majuro, una de las Islas Marshall. Cuando tenía 7 años, recuerdo que mi abuelo me dijo que el Polo Norte y el Polo Sur se derretirían. El nivel del mar aumentaría y nuestras islas se inundarían. Este acuerdo debe servir para que todos aquellos cuya identidad, cultura, antepasados y todo su ser no deban abandonar sus raíces. Este acuerdo ayudará al mundo a luchar contra las consecuencias del cambio climático que ya nos están afectando y para las que nos esperan en el futuro de forma inevitable. Tras un cuarto de siglo de negociaciones sobre el clima, por fin ha llegado este momento crucial en París, en el que 195 países afirman que harán todo lo que esté en sus manos por cambiar. Hemos llegado a un acuerdo sobre el clima en París. No hay duda de que este acuerdo es un gran paso hacia adelante. ¿Pero será suficiente? The Paris Agreement calls for keeping climate warming to well below 2 degrees Celsius, while striving for 1.5. There's no mention of a carbon tax. There's no mention of any penalties. There are no enforcement provisions. Tenemos que tener fe en que todos esos países van a cumplir lo que han prometido. ¿Pero lo acabarán haciendo? This is an unattainable deal that Congress has already voted to reject. The fact that we're going to have a 26 to 28% reduction in CO2 emissions, that isn't going to happen. I chair the committee that has jurisdiction over the Environmental Protection Agency. Hola. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bien. Adelante. El Acuerdo de París fue un acuerdo histórico. No porque nos haya dirigido por el buen camino, sino porque, por primera vez, ha fijado unas directrices verificables a todos los países para conseguir lograr sus objetivos y se ha creado la estructura que nos permite lidiar seriamente con este problema. ¿Entonces le pareció bien el acuerdo final? Me parece bien que hayamos creado esa estructura. Aunque los objetivos que se han establecido en París no son suficientes para solucionar el problema, según nos ha explicado la comunidad científica. Pero si en los próximos 20 años podemos aplicar las tecnologías existentes para reducir las emisiones de carbono y empezar a revertir el proceso lentamente, a medida que aparezcan nuevas tecnologías de manera que cada año contemos con objetivos cada vez más ambiciosos, entonces no creo que acabemos con el cambio climático porque es inevitable, pero sí que podemos conseguir evitar que sea tan catastrófico. Sin embargo, sus iniciativas medioambientales no están siendo muy bien acogidas por la oposición. Tenemos a algunos en contra, ¿cierto? Entonces, ¿todos esos altos cargos del Congreso que niegan la existencia del cambio climático tienen la capacidad y el poder para desvirtuar cualquier esfuerzo? Por muchas campañas que lancen esos altos cargos negando la existencia del cambio climático, al final se toparán con la realidad en las narices. Y creo que la ciudadanía está empezando a creer a la ciencia porque es indiscutible. Admiro su optimismo. Gracias. Pero, según datos científicos, la Antártida está en una situación muy crítica. Si se sigue derritiendo, el nivel del mar llegará a aumentar unos 6 metros y será catastrófico en el futuro. Usted es el líder del país de la libertad. Tiene acceso a información a la que nadie más tiene. ¿Qué le aterroriza del futuro? Gran parte de la población mundial vive cerca del océano. Si empiezan a trasladarse, entonces habrá escasez de recursos y habrá competitividad entre los pueblos. Por eso, el Pentágono ha afirmado que se trata de un problema de seguridad nacional y no solo medioambiental. Insisto, es un problema de seguridad nacional. Además, me provoca una inmensa tristeza pensar que mis hijas no vayan a ver nunca un glaciar, como yo lo vi cuando fui a Alaska.
Y esa es la parte sensible del asunto. Me encantaría dar un paseo con mis hijas y que ellas o mis nietos pudieran ver los mismos paisajes que yo vi en el transcurso de mi vida. Pero, aunque haya gente a la que no le provoque nada todos esos sentimientos, al menos debería preocuparle lo de la amenaza a la seguridad nacional y la capacidad de nuestro mundo para resistir y sobrevivir a ese futuro que predicen los científicos si no actuamos. Por eso debemos actuar de inmediato. Si seguimos implicando e informando a la población respecto a este asunto, creo que estamos a tiempo de solucionar el problema. Gracias por esta entrevista, señor presidente. Gracias por su gran labor. No hay de qué. Muchas gracias. ¿Vamos? Me he dado cuenta de que los científicos hemos fallado al intentar comunicar esta amenaza a la población. Pero cuando sales ahí fuera y lo ves con tus propios ojos, ves lo fina que es la atmósfera, que parece una capa de cebolla que envuelve a la Tierra y que ahí se almacena el oxígeno que respiramos, el CO2 y todo lo que quemamos. Te das cuenta de todo, es una película protectora extremadamente frágil. Conozco los mecanismos de la Tierra porque llevo estudiándolos desde hace 20 años. Analizo cómo funcionan la atmósfera, el océano y el resto de elementos del sistema en conjunto. Lo he entendido desde la ciencia. Pero me siento como una hormiga que intenta entender cómo es un elefante correteando por todo su cuerpo. Cuando estás en órbita y puedes observar a 2000 kilómetros a tu alrededor, es como una revelación. Ves todas las ciudades de noche y te imaginas a millones de personas trabajando y haciendo cosas. Luego vas a la parte iluminada del mundo y ves los sistemas naturales, los huracanes y esos remolinos de nubes gigantescos sobre los océanos. Tuve el río Amazonas bajo mis pies. Durante unos 5 minutos tenía una inmensa alfombra verde debajo de mí. Fue precioso ver cómo esa alfombra llegaba hasta el mar. El sol bañó al Amazonas con su luz. La selva entera se despertó e hizo lo que hace cada día, inspirar y expirar. Al final de aquella experiencia, empecé a apreciar muchísimo el planeta, algo que no había sentido cuando estaba en la superficie. Y también aprecio a las personas que lo habitan. Es como haber tenido que dejar a tu familia y luego volver a casa. Lógicamente quieres que todos estén bien. Justo antes de Navidad me diagnosticaron un cáncer de páncreas de nivel 4 y lo tengo por todo el cuerpo, no solo en un lugar. Así que seguramente no me quede mucho tiempo de estar aquí. Tengo muy pocas posibilidades de sobrevivir. Pero la enfermedad me hizo pensar qué era importante hacer y cómo ayudar durante el tiempo que me quedaba. Esto es un modelo de simulación de la Tierra. Actualmente existen 20 satélites que se dedican a observar el planeta a diario. Uno observa las nubes, otro la temperatura de la superficie marina y otro observa el dióxido de carbono de la atmósfera. Nosotros recibimos toda esa información y esta es la herramienta que usamos para simular el clima. Esto es un ejemplo de lo que podríamos ver. La temperatura de ese océano se ha medido desde el espacio. Esta es la temperatura de toda la superficie del mundo. Ahí puede ver cómo se derriten los polos. Vaya. Ya. Es increíble. Es una gran herramienta, es la mejor forma de ver lo que está pasando. Ahí está la corriente del Golfo, mire, es el movimiento del océano. Es como una gran obra de arte. Sí, ¿verdad? Esta zona es muy delicada. ¿En la corriente del Golfo? Sí. Esa corriente de ahí, ¿la ve? Si el hielo derretido de Groenlandia bloquea esta cinta transportadora, la corriente del Golfo se ralentizaría y separaría el transporte de calor de aquí hasta ahí. Y Europa se enfriaría, porque hay mucho transporte de calor desde los trópicos a través del Atlántico Norte que mantiene caliente a Europa. ¿Así que Europa se enfriaría? Sí. Porque todo el mundo cree que con el cambio climático aumentarán las temperaturas, pero no. Ya. Dios. Este es el satélite de precipitaciones más avanzado del mundo. Es muy importante porque creemos que el gran impacto del cambio climático serán los movimientos de los cinturones de precipitación. Irán alejándose del Ecuador. Por eso ya hemos visto signos de sequía. Entonces provocará más sequías en lugares que ya son calurosos. Sí.
Y según muchos documentos del Departamento de Estado, se cree que esa constante sequía ha ayudado a incrementar el conflicto de la guerra civil en Siria, Darfur, Sudán y todas esas zonas en las que hay escasez de agua y alimentos. ¿Se aplicaría esa regla a todo el planeta o solo a esa zona de ahí? No, a todo el mundo. Seguramente sucederá en la India y en Estados Unidos, Oklahoma. La cuenca del polvo de Estados Unidos se secará muchísimo en las próximas décadas. Dios mío. ¿Y qué le pasará a mi estado natal, California? Pues no le espera nada bueno. Hace 50 años que ya se predijo que habría sequías continuas en la cuenca del polvo y en esta zona de aquí. Pero estamos viendo la peor sequía de la historia desde hace 900 años. Así que lo malo es que ha empezado antes de lo que pensábamos y seguirá sucediendo durante algunas décadas. No dejo de oír malas noticias. Ya. Y hay mucha gente que está confundida, pero los hechos hablan por sí solos. El hielo se está derritiendo. La tierra se está calentando. Y el nivel del mar está aumentando. Son hechos reales. Pero en vez de venirnos abajo, afrontemos el problema, seamos realistas, intentemos buscar una solución, y créame que existen. Si parásemos de quemar combustibles fósiles ahora mismo, el planeta seguiría calentándose durante un tiempo, pero volvería a enfriarse. Entonces, si hacemos lo correcto, la temperatura subiría, pero al final... Dejaría de calentarse y volvería a enfriarse. ¿Y la capa de hielo del Ártico volvería a formarse? Tras el enfriamiento, sí. Entonces, ¿existe realmente una posibilidad de reconducir esa trayectoria en la que estamos? Por supuesto. Interesante. Sí, hay esperanza. Parece que tiene una actitud increíblemente positiva, a pesar de todo. Es impresionante. Sí, la verdad es que soy una persona muy optimista. Tengo fe en la humanidad, de verdad que sí. Y creo que cuando la gente deje de estar confundida respecto a este asunto, o al menos crea en su existencia y sea consciente de esa amenaza, además de estar bien informada de cómo hacerle frente, hará lo que tenga que hacer. Y lo que parecía que era imposible, se hará realidad. Sigo pensando mucho en esa pintura que estaba sobre la cuna. Pues la historia del Jardín de las Delicias en realidad empieza fuera del cuadro, donde el Bosco pintó una perspectiva de nuestra Tierra el tercer día de su creación. Es como si el pintor quisiera mostrar la fragilidad de nuestro planeta al representar la Tierra envuelta por una fina capa cristalina llamada atmósfera. Questa nostra casa si sta rovinando e ciò danneggia tutti. Pope Francis has officially released his encyclical on the environment. The document is both a call for immediate action to stop global warming and a cry for justice for the poor. La sua attuazione. Nuestro gran hogar se encuentra en estado grave. Pero la esperanza nos hace ser conscientes de que siempre hay una salida. Siempre podemos redirigir nuestros pasos. Y siempre podemos hacer algo para solucionar nuestros problemas. Pero nos siguen llegando señales de que estamos llegando a un punto de inflexión. Es un mensaje directo del Papa. Es algo inaudito. Es uno de los líderes espirituales más importantes del planeta. DiCaprio. Ha pedido a la humanidad que acepte las teorías científicas sobre el cambio climático. Un papa nunca ha hecho algo así en toda la historia. Sua Santità, grazie per dedicarmi questa udienza privata con lei. Poder sentarme a conversar con el Papa fue una experiencia muy profunda. Este es un libro del Bosco. La pintura estaba sobre mi cuna cuando era niño. Gracias.
Sus palabras denotaron cierto pavor y urgencia. Me dijo que la conferencia de París había sido un paso en la dirección correcta, pero que no era suficiente. Cree que debemos seguir hablando continuamente sobre este tema y que hay que actuar de inmediato. Pero ante todo, me dijo que debíamos rezar por la especie humana. Después de todo lo que he visto, es obvio que ya no vivimos en esa representación del Edén virginal. Estamos en el panel central, ese al que el Bosco denominó la humanidad antes del diluvio. Lo que más me obsesiona es ese último panel, el de los cielos carbonizados y oscuros. Un planeta que todos hemos llevado a la ruina. Y la pregunta es, ¿podremos cambiar nuestro rumbo a tiempo? Si esto fuera una película, podríamos escribir el final del guión y nos inventaríamos una solución para todo esto. Pero la vida no funciona así. Y no podemos pretender. Lo único que podemos hacer es controlar nuestras próximas acciones. ¿Cómo vamos a vivir nuestras vidas? ¿Qué vamos a consumir? ¿Cómo vamos a comprometernos? ¿Y cómo vamos a usar nuestro voto para decirles a nuestros líderes que sabemos la verdad sobre el cambio climático? El último ponente de esta ceremonia es una persona que ganó el premio al mejor actor por la Academia y el recién nombrado mensajero de la paz de las Naciones Unidas, el señor Leonardo DiCaprio. Muchas gracias, señor secretario general, por concederme el honor de dirigir este órgano, y a los líderes distinguidos y reunidos hoy aquí, dispuestos a pasar a la acción. Llevo 2 años viajando por el mundo como mensajero de la paz de la ONU. He visitado ciudades como Pekín, atrapada por la contaminación industrial. He visto bosques boreales milenarios en Canadá, arrasados por completo, y selvas en Indonesia que han sido incineradas. En la India conocí a agricultores cuyas cosechas habían desaparecido literalmente. En Norteamérica, el aumento del nivel del mar inundó las calles de Miami. En Groenlandia y en el Ártico, me quedé petrificado cuando vi glaciares milenarios desapareciendo mucho más rápido de lo que se había predicho científicamente. Todo lo que he visto y he aprendido en este viaje me ha horrorizado muchísimo. Piensen en la vergüenza que nos dará cuando nuestros hijos y nietos echen la vista atrás y se den cuenta de que teníamos los medios para frenar este escenario devastador, pero no aunamos esfuerzos políticos para hacerlo. Sí, hemos llegado a un acuerdo en París. Se han reunido muchos países para firmar este acuerdo en el día de hoy, por una de las mayores causas en la historia de la humanidad, y eso es esperanzador. Pero desgraciadamente, está comprobado que esto no será suficiente. Hay que impulsar un cambio radical de inmediato, uno que nos lleve a una nueva conciencia colectiva, una nueva evolución en común de la especie humana, inspirada y motivada por ese sentimiento de urgencia de todos ustedes. Podemos darnos la enhorabuena hoy, pero no significará absolutamente nada si vuelven a sus países y dejan de luchar más allá de las promesas de este histórico acuerdo. Tras 21 años de debates y conferencias, ha llegado el momento de dejarnos de charlas. No más excusas, no más estudios a 10 años vista. No permitamos que las empresas de combustibles fósiles manipulen y dirijan a la ciencia y a políticas que afectan a nuestro futuro. El mundo les observa. Las generaciones futuras les alabarán o les denigrarán. Ustedes son la última esperanza de la Tierra y les pedimos que la protejan. Si no, la humanidad y el resto de especies seremos historia. We wait, we pray for
try, deny to believe, we can't believe in anything. I don't wanna say goodbye. Stars falling from the sky. We will all be judged by what we leave behind. I don't wanna say hey, too late to look you in the eye, in your eye, in your eye, realize we find in time we're the same, we're the same, all to blame. I don't wanna say goodbye. Stars falling from the sky.